Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 21 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias a nuestro invitado, él es el maestro Pedro Daniel Martínez Sierra, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos su tiempo. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todas y todos. Y hoy vamos a referirnos con usted, a hablar justamente de un tema que me parece, lamentablemente, está en la reflexión hoy más que nunca, que es la violencia de género, pero en menores de edad. Un fenómeno que me parece, y lamentablemente también ha ido en crecimiento en los últimos años. ¿Es así, maestro? Sí, lamentablemente es una problemática que ha venido agudizándose y sobre todo, bueno, hay que considerar que en este país hay más de 18 millones de niñas y adolescentes. En particular, estas vulneraciones se han dado principalmente con las mujeres, con las niñas menores de 18 años, que en este caso representan ese 15% de la población total, que esto ya tendría que ser, por supuesto, un llamado de atención importante para que el Estado implementara políticas públicas en favor de ellas y de esta manera se haga realidad lo que se establece en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se promulgó en 2014. ¿Cuáles son los actos que se pueden entender como de violencia de género que se presentan entre los menores? Mira, en el caso, por ejemplo, de la problemática del matrimonio infantil, que si bien en el 2019 el Senado aprobó la prohibición de matrimonios infantiles en todo el país, en algunas comunidades indígenas, las niñas, por usos y costumbres, pues bueno, continúan siendo obligadas a casarse muy jóvenes con alguien que no han escogido, lo cual ya de entrada, por supuesto, es una grave vulneración en materia de derechos humanos, en materia de decidir qué es lo que ellas consideran importante para su proyecto de vida. También, por supuesto, se ven discriminadas por parte de su familia en favor de los niños en temas como la educación, la alimentación, la salud, el vestido, el calzado. Se prioriza principalmente en los niños. Es decir, hay una discriminación en materia de género y por otro lado, bueno, esta violencia es sistemática, es invisibilizada, es profundamente naturalizada al interior de las familias, lo que se refleja, por supuesto, en las formas en cómo son educadas, es decir, a las niñas en particular se les educa para ser cuidadoras y no para ser mujeres independientes y empoderadas. Ahora, maestro, ¿hay alguna forma, me parece que es una reflexión constante, pero valía la pena volver a preguntar, ¿hay alguna forma que desde el núcleo familiar, desde la familia, desde el entorno inmediato, podamos abonar a erradicar la violencia de género en menores? Es una pregunta muy pertinente. Creo que desde nuestros hogares debemos impulsar la participación de las niñas, generando ambientes donde puedan expresarse libremente sobre temas, en este caso, que les implican, respetar sus intereses, ya sea, no sé, en el caso de la ciencia, de la tecnología, de la arquitectura, de la medicina, de los deportes, de las artes y otros temas, y empezamos a olvidar de esos estereotipos de género que existen, donde la condición de género no sea en este caso una limitante, sino al contrario, en este caso las niñas tienen derecho a elegir, tienen derecho a una vida libre de violencia y esto es una parte fundamental de esta cartilla de derechos humanos. Desafortunadamente en México y en otros países se silencia de manera muy importante la voz de las niñas cuando tendría que ser todo lo contrario. Tendríamos que generar mayores espacios de participación, de diálogo, de comunicación, donde podamos escucharles y, en este caso, silenciar un poco la voz adulta para darle paso, en este caso, a la mirada de las niñas, de los niños y los adolescentes. Ahora también dentro de esta violencia de género, no sé si quepa hablar también de las preferencias sexuales, algo que me parece que es muy controvertido dentro de los menores de edad. ¿También existe este tipo de violencia y también se puede considerar de género?
Claro, por supuesto. Las niñas tienen derecho a elegir. Lamentablemente en los entornos familiares existen una amplia vulneración en materia de derechos humanos. Es el escenario donde principalmente se ejerce la violencia y en ocasiones se ha convertido en un escenario pues muy hostil, ¿no? Por estos temas que tú señalas, la elección de una preferencia sexual, las mujeres, las niñas, los adolescentes son víctimas, son testigos de violencia de carácter físico, psicológico y sexual. Y esto se da principalmente dentro de los entornos familiares. El hecho de que se limite la voz de este grupo de la población, que no puedan elegir de manera abierta, que tengan que ocultarse por miedo al que dirán, por miedo a las opiniones de sus propios familiares, quienes son ellos quienes principalmente los discriminan y vulneran sus derechos humanos, y es una violencia de carácter sistemático donde pues evidentemente tiene que dejar de ser naturalizada y tenemos que generar ejercicios donde las niñas y los niños y los adolescentes se sientan, en este caso, en un escenario en el que puedan ser escuchados y no limitados. ¿Por qué? Porque el hecho de que se vulnere su derecho a la participación, bueno, pues ya es un síntoma importante de afectaciones que puede llegar a tener a mediano o largo plazo en su desarrollo físico e incluso de carácter emocional. Maestro, se nos termina el tiempo, pero no quisiera dejar de lado la reflexión. En esta reflexión, en esta charla, ¿cómo se ha ido avanzando desde lo jurídico, desde la normatividad, desde el marco jurídico, para garantizar una vida libre de violencia a las niñas, niños y adolescentes? Tenemos que señalar que si bien ha habido avances en materia de derechos humanos, el hecho de que exista una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes ya es, por supuesto, un elemento importante. ¿Por qué? Porque existe un marco jurídico que, por supuesto, los respalda, les respalda, y en ese sentido es fundamental no solo que exista esta ley, sino que podamos llevar a la práctica el ejercicio de los derechos humanos. ¿Y esto qué implica? Que existan los presupuestos necesarios para poderlos hacer o para poderlos llevar a la realidad. El hecho de que solo existan planteamientos jurídicos es un avance, por supuesto, importante. Sin embargo, ahora lo que se necesita es que estos elementos que aparecen jurídicamente puedan ser llevados a las familias, a las escuelas, a las comunidades y se pueda garantizar el ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Maestro, pues le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros y ojalá podamos tenerle una futura ocasión aquí en Presencia Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, agradezco por supuesto la invitación a este importante programa. Muchas gracias al maestro Pedro Daniel Martínez Sierra de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pausa y regresamos.